Lo dijimos, segunda mitad de Al Caer la Tarde, y seguimos en el tema internacional. Hoy es nuestra jornada internacional. Recién hablábamos con Washington, ahora estamos con Buenos Aires, pero para hablar de lo que pasó en Ginebra. Recién hablábamos de la inmunidad que le ofrecía Suiza a Putin si va a negociar en Suiza. Pero en Suiza se llevó a cabo la semana pasada, ya no me acuerdo cuánta, ahora seguramente, don Homero Bibiloni, que está en línea, experto si los hay, fue secretario de Estado de Ambiente, uno de los juristas más importantes de la Argentina en el tema ambiental. Don Homero Bibiloni, ¿cómo anda? Hola Tito y a toda la gente del programa Al Caer la Tarde, correntinos y correntinas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Y además sigo visitante a nuestra Universidad Nacional del Nordeste, aquí lo traen siempre a trabajar a Homero, a dar clases, posgrados, etcétera. Este año, tecnología mediante, lo hicimos virtual, pero sí, seguimos compartiendo en la universidad un posgrado muy interesante, muy participativo y generando debates críticos desde el derecho y el tema de los bienes comunes naturales. Así que siempre muy contento, ya hace muchos años que andamos por allí, en el curso que coordina con mucho éxito la doctora Mirta Sotelo de Andró. Bueno, te convocamos con el tema que generó expectativas, viene generando expectativas desde hace un tiempo, y seguramente preocupación de la gente que sigue el derecho ambiental y la contaminación ambiental en el mundo. Fracasó otra reunión, no sé ya qué número, 5, 6, 7 reuniones se hicieron dentro del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. ¿Cómo se llama el Comité Intergubernamental de Negociación? Algo medio raro para tratar el tema de la contaminación por plástico. Bueno, vamos a seguir a puro plástico, valga la ironía, pero el tema es muy grave. Y además, cuando nosotros vinculamos ciertos temas, plástico, moda, energía proveniente de recursos no renovables, siempre vamos a encontrar un mismo hilo conductor, que son los grandes intereses que impiden que todo este tipo de cosas avance. Pero yo te quiero tirar algunos números para saber, este es un problema del ambientalismo en general, no habla mucho de números, con lo cual no tenemos dimensión del problema en que estamos. El planeta está en una gravísima situación por el cambio climático, pero vamos a poner algunas cifras que hace a la teoría de los sistemas, ¿no? Es decir, cuánto plástico se genera, cuánto plástico se recupera y cuánto plástico queda en el planeta. Vos tenés más o menos 500 millones de toneladas de plástico al año en el mundo. 500 millones de toneladas, ¡huepa! Es un montón. Lo cual hace 1.400.000 toneladas al día. Quiere decir que eso es lo que se genera en términos globales. Pero también les propongo imaginar algo para la dimensión local. Vos andá un día por el centro, en alguna calle más o menos comercial, con muchos locales que vendan kioscos o de ese tipo de drugstore, la cantidad de envases plásticos que bajan los camiones. Sí, pues. Bueno, todo esto forma parte de... en tu casa, recién, antes de venir para acá, después que te llamé y te dije, podés salir, qué sé yo, me terminé de bañar, me puse desodorante, se me terminó el desodorante, un tubito plástico, Bueno, por eso... ¿Y qué lo tirás? Cada semana, cada 15 días tirás uno y te vas y abrís la heladera y tenés que la gaseosa en envase plástico, el yogur en envase plástico, todo en plástico. Y todo embolsado. Y entonces vos fíjate, por un lado tenés esta generación por el negocio de simplificación de la comercialización que es el plástico, que tiene algunas ventajas, pero nadie asume nunca las desventajas. Claro, el plástico, depende del tipo de plástico, para no hacerlo complicado, vos tenés de 50 a 500 o más años para que un plástico se degrade. ¿Cuánto? De 50 a 500 a 500 años. 500 años. Quiere decir que vos más o menos tenés una enorme, digamos, acumulación de plásticos exponencial y geométrica en el planeta,
porque generás mucho, se recupera menos del 10%, es decir, que solo se recuperan de las 500 millones de toneladas 50, con suerte. Con suerte. Esto además te lo demuestran las estadísticas cuando a veces se dibuja y se dice, se dibuja en un sentido teórico, ¿no? No, porque si nosotros practicamos el reciclado, amortizamos, es mínimo lo que se recicla porque además tenés que revertir todo el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos. Entonces, tenés una fenomenal emisión de plástico, una recuperación bajísima. ¿Y dónde va ese plástico? Porque es algo que vos creás materialmente y empieza a existir en el planeta. Una parte va a complicar la vida de los arroyos porque taponan, tapan el oxígeno. Otra parte de esto se va microfraccionando, lo que se llama el microplástico o el nanoplástico, y eso ya está probado científicamente en el agua, en el aire, en el suelo, y además como hay un sistema de circularidad de las cosas ambientales, eso que está en el aire, en el agua, en la tierra, termina en los cuerpos. Es decir, todos tenemos algún microplástico, todos tenemos algún nanoplástico, y esto la otra vez me lo decía una profesora de Ciencias Naturales en la Universidad de La Plata, todos los peces donde hacen muestreos tienen plásticos en su musculatura. Entonces, eso me decía, es parte del boom de la emisión del CONICET, de los fondos marinos. Uno de los elementos negativos que destacaba uno de los inventores es que en pleno fondo marino, a miles de metros de profundidad, hay residuos plásticos. Bueno, se ha encontrado también, es decir, lo encontrás en todos lados, en el fondo del mar o en la cima más elevada de los montes del mundo. Pero fíjate el otro dato que es importante porque es para tomar dimensión. El séptimo continente de la Tierra es un continente plástico que está en el Océano Pacífico, que equivale a 3 veces la superficie de Francia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y plástica en el Pacífico. ¿Una isla de plástico? Corrientes marinas. Sí, eso ya casi un continente. Por las corrientes marinas, el plástico que termina de los ríos, arroyos, ríos, termina en el mar, las corrientes lo van acumulando en algún punto del planeta. Bueno, ese punto de convergencia es el Pacífico, donde hay 3 Francias de una capa de plástico sobre el mar. Entonces, lo que pasó en Naciones Unidas no es sino la consecuencia de los fenomenales intereses que no quieren hacer nada por mejorar la cosa. Y además, esto digo para explicar un poco cómo funciona el tema de Naciones Unidas. Vos tenés que lograr, por supuesto, las cosas allí son por consenso, entonces hay que lograr, como en las convenciones de cambio climático, biodiversidad, de certificación y demás, las cosas salen por acuerdos, porque siempre que alguien se oponga, no se puede sancionar. Entonces lo primero que hay que sancionar es un tratado por consenso, y después ese tratado requiere de un mínimo de cantidad de países que lo aprueben para tener algún esfuerzo vinculante, alguna fuerza vinculante. Por ejemplo, el protocolo de Kioto de cambio climático requería al menos una cantidad de países que es, vamos a ponerlo así simplificadamente, aproximadamente 60 países firmaron el protocolo de Kioto. Quiere decir que no solamente hay que negociar, sino que después está el tratado, después se tiene que aplicar, porque si no es una letra muerta, no vinculante y no obligatoria para nadie. Pero hay algunos otros problemas vinculados, que es las desigualdades extremas, los que en realidad tienen un discurso verde bastante, yo diría, cínico, porque yo estaba mirando el otro día algún informe de los países de la OCDE, que son los más desarrollados, todos manifiestan preocupación, todos están preocupados, todos están doloridos, todos están, pero bueno, pero nosotros en criollo decimos las efectividades conducentes. Eso requiere básicamente de los países desarrollados, el norte, y no nosotros, un esfuerzo de reducir pero drásticamente el consumo, y además refinanciar este tipo de cuestiones para que esto deje de suceder. Es decir, cuando vos mirás
el nivel de residuos que se generan en los países desarrollados es realmente descomunal. Y eso es el grueso de lo que está pasando. Es decir, los africanos generan muchísimo menos, nosotros también. Entonces, hay un problema de desigualdades estructurales que generan injusticias sociales, injusticias ambientales, injusticias climáticas, porque para resolver eso hay que cambiar los patrones de cómo se mueve el mundo, Sí, pues. que se mueven de intereses de mercado, donde se internalizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Ejemplo, no tenemos una ley de envases en la Argentina. ¿Por qué? Porque es una incomodidad para los que generan agua embotellada en sus distintas maneras, es hacerse cargo del recupero de todo eso. Claro. Entonces, hay una perversión en los discursos y en los discursos verdes, digamos, de las corporaciones, donde todos se preocupan muchísimo, pero no hacen nada, porque realmente la idea, y en esto Al Gore era un maestro cuando en La Verdad Incómoda, en sus 2 películas, decía, el cambio climático es un problema de todos. Eso es un muy buen truco, porque nos hace para nosotros, que consumimos mucho menos que a los norteamericanos en su consumo histórico. Todos lo tenemos que resolver. No, usted primero, Gore y Estados Unidos, ponga la plata como deudor ambiental planetario en materia de cambio climático. Entonces, hay una estrategia del tero, que todos sabemos cómo funciona, los que hemos vivido en el interior, que el tero, digamos, va para un lado, pero precisamente porque te quiere apartar de donde tienen los pichones y los huevos. Sí, pega el grito en un lado y pone los huevos en el otro. Sí, y además te ataca y va para el lado opuesto de donde quiere preservar. Entonces, acá el truco es la imagen verde para decir, estamos comprometidos con ellos, pero no hacen las cosas concretas que tienen que realizar para que esto varíe. Y mira, hay algunos ejemplos interesantes de estas estrategias distractivas, ¿no? Que es la imagen verde. Por ejemplo, Coca-Cola tiene una publicidad, la otra vez para una charla que di sobre cambio climático, Coca-Cola dice, no compres Coca-Cola si no puedes reciclarla. Y tiene como unas manitos de unión que se supone, simbólicamente, es la unión del consumidor con la corporación. Sí, pues. Entonces, yo te propongo que vos te pongas en la puerta de la distribuidora de Coca-Cola de Corrientes, de la distribuidora de Coca-Cola, a ver si realmente te tratan fraternalmente, si tienen esa preocupación de hermandad, de estirar la mano solidaria. No, es toda una mentira, porque no, pero perdón, te vas al kiosco y encontrás más envases descartables, digamos, que son además lo que compramos todos los irresponsables, que los reciclables. Bueno, pero... Si no, tendrían que embotellar toda su producción del líquido en envases reciclables. Bueno, pero como no hay ley de envases, todo esto es problemático porque eso también determina el bajo nivel de recupero. Entonces, quien más plástico genera en el planeta, que es Coca-Cola, tiene una publicidad como que está totalmente preocupada porque reciclemos. Y en realidad, si vos miraras y además vos fíjate esto, Coca-Cola está en los más recónditos lugares del mundo, de la Argentina. Claro, vos vas a un pueblito perdido, en el medio de la nada hay un cartel de Coca-Cola y venden Coca-Cola. Entonces, hay una imagen así de lo que se llama el greenwashing, es decir, el lavado verde. Había otra publicidad que era, vos comprabas un agua mineral y te lo asociaban con que en la compra del agua mineral vos ayudabas al bosque nativo. Eso es una ficción, porque preguntá cuánto sale un plantín. Vos con una botella de agua mineral no estás pagando el plantín, que además hay que ir a ponerlo en algún lugar distante del impenetrable o de algún lugar de la selva misionera o en las zonas de bosque nativo remanentes en Corrientes. Entonces, vos te generaban un consumo asociándolo a un fin noble que tiene que ver con la cuestión ambiental. Pero después te agregaban que si vos también, otra de las publicidades, vos ayudabas a proteger 1 metro cuadrado de selva. Eso es de una imprecisión absoluta,
porque ayudás. ¿Cuánto estás ayudando? No, estás ayudando al tipo que te vende el agua mineral. Después no sabés cuál es el destino de esa inversión. Y te ponen siempre un yaguareté, que es un animalito muy simpático, en grado de extinción, para que vos en realidad asocies el fin ambiental, que la empresa no tiene ninguna preocupación, con su mejor negocio. Entonces, me parece que en todo este tema de los plásticos tenemos un grave problema, por ejemplo, que no tenemos una ley de presupuestos mínimos ambientales con las perspectivas de este gobierno nacional que ha desmantelado. No, menos que menos lo vas a tener. Hoy por hoy imposible. Por eso, entonces, el problema, por eso digo, vamos a tener plástico para rato, de manera incremental, porque además el otro problema grave es que por mejorar el negocio, cada vez hay más envases porque te venden menos en envases más chicos. Es decir, que en proporción hay más envases, porque no es... ¿Te acordás antes? Sí, tenemos algunos años, comprábamos en el almacén con una bolsa que nos ataba el almacenero, y era a granel todo, te daban el azúcar, los fideos, las galletitas. Bueno, ahora es todo envasado y cada vez más chico, con más plástico, con más envoltorio, con más elementos que van a terminar en el séptimo continente plástico del Océano Pacífico. Entonces, realmente los cambios para que se den en esta materia, que no sea discurso efectista, requiere una presencia estatal muy, muy importante, normas regulatorias, severo control y la generación de mecanismos de precios donde el consumidor tiene que poner una parte y el empresario que lucra con esa bebida, porque cuando vos compraste un agua mineral, pagaste el transporte, el plástico, el papel que la identifica, la captación del agua, los químicos que le ponen, porque no hay nada natural, la publicidad que ellos hacen, pero no hay nada destinado a reparar la contraindicación de ese producto que va a terminar en un bosque, en un arroyo o en el cuerpo de un animal fluvial o marino o en algún organismo nuestro. Que después te lo comes. Por eso, y después te quedan pedacitos, vaya Dios a saber por dónde, pero seguramente pueden ser nada positivos, porque los vas a tener de por vida. Ahora, volviendo al tema internacional, Homero, ¿qué va a pasar con esto? ¿Vamos a seguir asistiendo a sucesivas cumbres internacionales? Porque ya esta era la quinta, la sexta, no sé cuánto, sin que se llegue a firmar nada. Bueno, en ese sentido, Naciones Unidas tiene en algunas cuestiones permanencia y van a volver a insistir y se va a hacer lo que un amigo mío decía, la burocracia sustentable, algún encuentro preparatorio de otra futura cumbre y un taller estratégico y consultorías diagnósticas, porque todo esto mueve además mucho dinero, no en productos, sino en consultorías y en diseños. ¿Sí? En algún momento es probable que esto se firme. Ahora, en este panorama de las cifras que estamos manejando, acá, cada segundo que no hacemos algo, es una cuenta regresiva, real y tremendamente negativa. Estos plásticos, además, generan gases de efecto invernadero. Y estamos quebrando la barrera del 1.5 de temperatura planetaria, que cuando eso suceda a nivel masivo, porque ya hay lugares puntuales, Santa Fe ha tenido calores insoportables, ustedes también, Chaco también, Formosa también. Es decir, cuando las temperaturas se disparen definitivamente y medien los deshielos de los glaciares, donde nos vamos a quedar sin agua, y además las temperaturas no van a ser tolerables para el humano, va a venir un panorama mundial apocalíptico del cual no se puede volver rápidamente. No es que ponemos el freno, vamos para atrás y resolvimos la cuestión. Sí, pues. Vamos a estar lanzados en un tobogán en el que no nos vamos a poder detener. Entonces, es la preocupación, Homero, ¿no?, que la plantearon en esta y en otras reuniones los representantes de los estados que son islas del Pacífico que se están empezando a ser cubiertas por las aguas. Bueno, de esos desaparecen, pero vos fíjate que en la última noticia de cambio climático, que está asociada al plástico, porque son emisiones, y plástico que no se recupera, es energía que vos has rifado, porque es
si vos lo reciclaras en un porcentaje mayoritario, esa energía que usaste, ese recurso no renovable que le da origen al plástico y la energía que vos pusiste y el transporte y demás, volvería a ser utilizado. No, pero esto es un consumo prácticamente de una vez. Úselo y tírelo, como decía Galeano. Entonces, esto es de una gravedad inusitada que nos está comprometiendo a la especie humana y a las otras especies planetarias, porque esto va a ser realmente muy, muy grave y no se va a poder detener. Y lo que te decía, ya se ha diagnosticado que en el Calafate, uno de los glaciares emblemáticos de Argentina, ya primero el Uppsala no se podía ver desde hacía mucho por los desprendimientos, ¿no? Yo me acuerdo, fui hace como 30 años a ver el Uppsala y el glaciar de Calafate, el Perito Moreno. Bueno, el Uppsala ya no se podía ir más por los desprendimientos. Pero ahora tiene una regresión muy importante el Perito Moreno, con lo cual cada vez se va a ir alejando más de la costa. Todos los glaciares en el mundo y en la alta montaña... ¿Eso debido a las altas temperaturas? Al cambio climático, al calor. Claro, saca una cubetera de la heladera y se derrite, digamos. Es la experiencia empírica casera más sencilla para comprender el tema. Después es por qué se genera esa capa de protección plástica, llamémosle así, que impide que los calores pasen, digamos, más allá de cierta altura de la estratosfera, y entonces eso queda dentro y cada vez va generando precisamente cada vez más calor en el planeta. Entonces, estamos en gravísimos problemas, todo el mundo patea la pelota para adelante, pero nadie pone un freno y hace reversa, porque hacer reversa significa evidenciar las desigualdades estructurales planetarias, las desigualdades económicas, el despilfarro de ciertos países que no se hacen cargo como deudores ambientales, la necesidad de que esos deudores paguen por esa deuda y no que hagan cuestiones homeopáticas para quedar bien, y básicamente el cambio de una cultura del derroche a una cultura de la austeridad. Y eso es muy incómodo de hacer. Ni los europeos, ni los norteamericanos, ni los japoneses, ni los neozelandeses tienen mucha vocación por eso. Y los países productores de petróleo menos, ¿no? No, pero mira, hasta que no se termine el último galón de petróleo y el último metro cúbico de gas, sea por shale o por sistema convencional, no se va a pasar a un sistema de combustible por hidrógeno líquido transformado. Y hasta que no se acaben las minas de carbón. ¿Por qué? Porque es un negocio. No van a pasar a una escala distinta si lo quieren reamortizar y van a gastar hasta lo último, y cuando eso se acabe pasan a otra fase. Pues ya hay experiencias de hidrógeno. Pero por supuesto, mientras haya un producto que el mercado entienda que es más barato y que gana más, el mercado no derrama, ajusta. Entonces, para eso se necesita a nivel global, por ejemplo, que Argentina lo perdió, las alianzas estratégicas geopolíticas como los BRICS. Claro. No será una maravilla los BRICS, porque está Rusia, está China, bueno, está la India, que tampoco andan demasiado bien. Pero nuestros intereses son convergentes en ese grupo y divergentes a los de Europa y Estados Unidos y Japón. Entonces, es muy importante estos replanteos, pero cuando lo que manda bien al mundo es el sistema financiero, y además vos lo podés ver porque antes los 10 más ricos del mundo eran todos industriales, ahora son todos banqueros o del mundo financiero o del mundo de la informática y de la computación, llamémosle. La nueva oligarquía mundial, dirían los comunicadores. Homero, se me terminó el tiempo, pero te comprometemos porque el tema es demasiado interesante. Vamos a seguir conversando del mismo. Quieran, Tito. Es un gusto siempre dialogar contigo y tu audiencia. Un enorme gusto. Gracias, Homero. Homero Vigilomni, de los más importantes expertos que tenemos en el país en tema ambiental, jurídico ambiental. Nosotros nos vamos, nos pasamos largamente, volvemos mañana al caer la tarde. Seguí en LT7, ya llega 13 Max Noticias.